El mundo puede cambiar en cuestión de minutos. Un apagón, un desastre natural, un colapso social. De repente, lo que dabas por seguro desaparece. No hay luz, no hay agua, no hay supermercados. Y es en ese instante cuando descubres que la mayoría de las cosas que acumulaste no sirven para nada. Porque en una crisis real, sobrevivir no depende de tener montañas de objetos, sino de poseer lo esencial. Hoy, voy a mostrarte los 10 elementos que realmente marcan la diferencia entre seguir con vida o convertirte en una estadística. Ni 100, ni 50, solo 10. Y el más importante, no lo llevas en la mochila, lo llevas en la mente. En los comentarios te dejo enlaces a todo el equipo recomendado, por si quieres verlo más a fondo. 1. Refugio y calor. Cuando se habla de supervivencia, la mayoría piensa primero en agua o comida, pero el verdadero enemigo inmediato no es la sed ni el hambre, es el frío. Sin un refugio que te proteja del viento, la lluvia o la nieve, tu cuerpo puede colapsar en apenas unas horas. La hipotermia no necesita temperaturas bajo cero para matarte, basta con estar mojado, expuesto y sin recursos. Es por eso que el primer paso de toda estrategia de supervivencia real es asegurar calor y protección. No se trata solo de tener un techo, sino de crear un microclima que mantenga estable tu temperatura corporal. Desde una simple lona colocada estratégicamente, hasta una tienda ligera o un refugio improvisado con ramas y hojas, todo suma. Añade a esto mantas térmicas, ropa adecuada y la capacidad de encender fuego, y tu probabilidad de superar la primera noche aumenta exponencialmente. El calor no solo evita que tu cuerpo se apague, también mantiene tu mente lúcida. Un espacio seco y relativamente cálido te da la calma necesaria para pensar con claridad en el siguiente paso. Sin refugio ni calor, los demás recursos pierden valor, porque no vivirás lo suficiente para usarlos. Por eso los supervivientes experimentados saben que antes de correr a buscar agua o comida, lo más urgente es proteger el cuerpo de los elementos. En la selva, en la montaña o en plena ciudad colapsada, la prioridad es la misma. Si no te resguardas, te expones. El frío roba energía, nubla el juicio y convierte cualquier herida menor en una sentencia de muerte. Así que recuerda, sobrevivir empieza por construir un refugio y generar calor, porque sin ellos, ninguna otra preparación servirá de nada. 2. Agua y filtración. Una vez que logras resguardarte del frío y asegurar un espacio para mantenerte con vida, el siguiente paso inevitable es el agua. Sin ella, tu cuerpo se debilita rápidamente, tus músculos fallan y tu mente comienza a confundirse. 3 días es lo máximo que un ser humano puede soportar sin hidratarse, pero en condiciones extremas, ese tiempo se reduce aún más. Y lo más peligroso, no es la escasez en sí, sino confiar en que cualquier agua que encuentres será segura. Beber de una fuente contaminada puede ser tan letal como no beber nada. Por eso, todo plan de supervivencia serio incluye la capacidad de filtrar, almacenar y purificar agua. Los filtros portátiles se convierten en una herramienta imprescindible, ligeros, compactos y capaces de transformar charcos turbios en agua potable. Pero la filtración no es suficiente. Incluso el agua clara puede estar cargada de bacterias, virus o químicos invisibles. Aquí entran en juego los métodos de purificación. Media. Hervir agua sobre fuego de campamento, añadir pastillas purificadoras a botella, gota de lejía siendo añadida al agua, hervirla sobre un fuego, usar pastillas específicas o, en última instancia, unas gotas de lejía sin aditivos, en las proporciones correctas. El almacenamiento también es crítico. Media. Botellas reutilizables alineadas, cantimploras plegables llenas, bidones de agua en despensa, botellas reutilizables, cantimploras plegables o incluso grandes bidones si estás en casa. Cada litro guardado es tiempo ganado. Y aún así, ninguna reserva dura para siempre. Por eso, aprender a recolectar agua de la lluvia o a identificar fuentes naturales seguras es una habilidad vital. Una simple lona convertida en colector puede salvarte más que cualquier gadget costoso. El agua es el recurso que más rápido se convierte en desesperación, y la desesperación lleva a cometer errores. Planear con antelación te mantiene un paso adelante del caos. En un mundo colapsado, tener un filtro en la mochila y el conocimiento de cómo usarlo puede ser la diferencia entre mantenerte con vida o ser arrastrado por la necesidad. Porque la verdad es simple: sin agua limpia, ningún otro recurso importará. 3. Comida de emergencia. El hambre no mata tan rápido como el frío o la sed, pero es un enemigo silencioso que debilita poco a poco. Sin alimentos, el cuerpo aún puede resistir unas 3 semanas, pero la energía desaparece, la mente se nubla y las decisiones se vuelven torpes. Y en una situación de colapso, la debilidad es tan peligrosa como una amenaza externa. Por eso, aunque no sea lo más urgente en las primeras horas, la comida de emergencia es esencial para sostenerte en el tiempo. Aquí no hablamos de banquetes ni de lujos, hablamos de calorías compactas, fáciles de transportar y con una vida útil prolongada. Las barritas energéticas de alto contenido calórico,
Los alimentos liofilizados y las conservas son la base de un kit de supervivencia bien pensado. Su ventaja es clara: ocupan poco espacio, se almacenan durante años y pueden consumirse casi sin preparación. Sin embargo, hay que pensar también en la logística. El peso y el volumen importan cuando cada paso cuenta, así que acumular sacos de arroz no servirá de nada si tienes que moverte rápido. La clave está en el equilibrio entre reservas estratégicas en casa y raciones ligeras listas para un bug-out bag. Además, hay que recordar que el fuego y el agua vuelven a estar involucrados. Muchos alimentos liofilizados requieren hidratación y calor para ser comestibles. Sin esos recursos, tu despensa se convierte en peso inútil. Otro detalle importante es la rotación. Guardar comida y olvidarla es un error. Revisar fechas, consumir lo que está por vencer y reponerlo, asegura que tu reserva esté siempre lista. Finalmente, la comida no solo nutre el cuerpo, también fortalece el espíritu. En medio del caos, abrir una lata, cocinar algo sencillo o masticar una barrita puede darte la sensación de normalidad suficiente para mantener la moral. Porque en un escenario donde todo se desmorona, la energía y la motivación son tan vitales como el propio alimento. 4. Fuego y cocina. El fuego ha sido desde siempre el aliado más poderoso del ser humano. No solo es una fuente de calor, también es luz, seguridad, herramienta de higiene y, sobre todo, el medio que convierte el agua y la comida en algo seguro. En un escenario de colapso, dominar el fuego es tan importante como tener agua limpia. No basta con un mechero en el bolsillo, porque ese mechero puede mojarse, perder gas o romperse. Lo que necesitas es redundancia. Varias formas de encender fuego, y la práctica suficiente para hacerlo incluso bajo lluvia o viento. Piedras de ferrocerio, cerillas impermeables, encendedores resistentes y pequeños combustibles preparados, como algodón impregnado en vaselina o pastillas de alcohol sólido, marcan la diferencia. Tener la chispa es solo la mitad del trabajo. Lo siguiente es saber qué materiales prenden rápido y cómo mantener una llama estable. La habilidad de recolectar leña seca, improvisar yesca o fabricar un hornillo con una simple lata puede determinar si esa noche tendrás calor o temblarás hasta la madrugada. Y el fuego no solo es calor, es la posibilidad de hervir agua cuando el filtro falla, de desinfectar utensilios médicos improvisados, de cocinar alimentos crudos que de otro modo serían peligrosos. Incluso, un pequeño hornillo portátil a gas o de madera puede marcar la diferencia, permitiéndote preparar raciones liofilizadas o calentar una sopa en minutos. Además, el fuego tiene un componente psicológico innegable. La luz de una llama en medio de la oscuridad reduce el miedo, mantiene el ánimo y ofrece un punto de referencia en medio del caos. La preparación no es acumular decenas de gadgets, sino entrenar la habilidad de encender fuego bajo cualquier circunstancia. Porque si puedes crear una llama y mantenerla, ganas calor, comida, agua segura y algo aún más valioso, esperanza. 5. Cuchillo y multiherramienta. Entre todos los objetos que puedes llevar contigo, ninguno es tan versátil como un buen cuchillo. En una situación de supervivencia, la diferencia entre tenerlo o no tenerlo puede ser abismal. No hablamos de un arma de película, ni de un enorme machete de acción, sino de herramientas prácticas que se adapten a múltiples usos. El cuchillo es ante todo una extensión de tu mano. Sirve para cortar cuerda, tallar madera, preparar yesca, abrir envases, procesar comida, improvisar una trampa o incluso fabricar partes de un refugio. Lo esencial no es el tamaño, sino su resistencia, filo y disponibilidad inmediata. Por eso se recomienda contar con 3 variantes: una navaja plegable para el día a día, pequeña pero siempre en el bolsillo; un cuchillo de hoja fija, fuerte y de buen acero, ideal para tareas más duras; y una multiherramienta con alicates, destornilladores, tijeras y sierras, perfecta para entornos urbanos o reparaciones improvisadas. Cada una cumple un papel diferente, y juntas forman una combinación imbatible. Sin embargo, tener la herramienta no basta. Hay que saber usarla con seguridad. Una hoja sin filo o un mal corte puede provocar heridas graves que, sin atención médica cercana, se convierten en un problema mortal. Por eso, tan importante como portar un cuchillo es llevar un pequeño afilador y entrenar la técnica adecuada para mantenerlo siempre listo. La multiherramienta, por su parte, añade un valor único. Arreglar una bisagra, cortar un alambre, reparar una bicicleta o improvisar una solución rápida cuando todo parece perdido. Al final, el cuchillo y la multiherramienta son recordatorios de que en un colapso no sobreviven quienes tienen más objetos, sino quienes saben sacar más partido de lo poco que llevan. Con estas herramientas, tu creatividad se multiplica y tu capacidad de adaptación se eleva a un nivel superior. 6. Botiquín y primeros auxilios. Cuando el sistema colapsa, la primera consecuencia no es solo la falta de electricidad o agua, sino la ausencia de atención médica.
Un corte maltratado, una torcedura o una fiebre que hoy parecen banales, pueden convertirse en una sentencia mortal, si no se actúa rápido. Por eso un botiquín básico, bien pensado y funcional, es tan crucial como el agua o el fuego. La mayoría de las personas comete el error de llenar su kit con decenas de tiritas y objetos inútiles, cuando lo realmente vital se resume en 3 objetivos: detener hemorragias, evitar infecciones y controlar el dolor. Un torniquete de calidad puede salvar una vida en segundos frente a una herida grave. Las gasas estériles y un buen desinfectante, como alcohol o povidona, marcan la diferencia entre una curación y una infección peligrosa, y medicamentos básicos como ibuprofeno, paracetamol o aspirina ayudan a mantener la funcionalidad en momentos críticos. También es importante contar con guantes de nitrilo, cinta médica resistente y vendas elásticas, elementos que permiten tratar desde un simple corte hasta una torcedura en medio de la nada. Sin embargo, tan importante como el equipo es el conocimiento. Saber colocar un torniquete bajo presión, reconocer los signos de una infección o improvisar una férula puede significar la diferencia entre seguir adelante o detenerse. Por eso, entrenar y practicar con el botiquín antes de necesitarlo es fundamental. En un colapso, no tendrás hospitales a los que acudir, ni médicos disponibles a una llamada. Serás tú y lo que lleves contigo. Y es en ese momento cuando descubrirás que un pequeño kit médico, junto con las habilidades para usarlo, puede ser el recurso más valioso de todos. Porque el hambre y la sed matan lento, pero una herida maltratada puede acabar contigo en cuestión de días. 7. Luz y energía. La oscuridad es uno de los enemigos más traicioneros en una situación de crisis. Cuando las luces se apagan y la ciudad queda en silencio, el miedo se multiplica, los accidentes se disparan y cualquier movimiento se vuelve más arriesgado. Sin visibilidad es imposible desplazarse con seguridad, construir un refugio, preparar comida o atender una herida. Por eso, una fuente de luz confiable es un recurso de primera necesidad. No hablamos de linternas baratas que fallan con la primera caída, sino de herramientas tácticas, resistentes, impermeables y capaces de soportar golpes. Una linterna de alta calidad con modos ajustables te permite iluminar de cerca sin llamar la atención o proyectar un haz potente cuando lo necesitas. A esto se suma un frontal, que libera tus manos para trabajar, cocinar o atender a alguien sin comprometer tu movilidad. Pero la luz no existe sin energía, y aquí entra la segunda parte, mantenerla funcionando cuando el acceso a electricidad desaparece. Las pilas tradicionales se agotan y ocupan espacio, por eso, las opciones recargables son la mejor inversión. Un pequeño panel solar portátil, un cargador de manivela o una batería externa bien gestionada pueden mantener tus dispositivos esenciales con vida durante semanas. No solo la luz, también una radio de emergencia o incluso tu teléfono para uso limitado. Además, la gestión de la luz es tan importante como la potencia. Un modo rojo o de baja intensidad evita atraer miradas indeseadas, mientras que la intensidad alta puede servir como señal de auxilio o como elemento disuasorio. En un entorno colapsado, la oscuridad absoluta genera pánico y caos. En cambio, una luz bien administrada se convierte en orden, control y seguridad. Tener energía no significa lujo, significa supervivencia. Porque quien controla la luz, controla el terreno, reduce el miedo y mantiene la ventaja. 8. Comunicación e información. En medio de un colapso, la información puede valer tanto como el agua o la comida. Cuando las redes caen y el teléfono deja de funcionar, la mayoría de las personas queda aislada, sin saber qué ocurre más allá de su calle. Ese vacío de datos genera miedo, rumores y decisiones equivocadas que pueden ser fatales. Por eso, asegurar una vía de comunicación e información es una de las prioridades más olvidadas, pero más importantes. Una simple radio de emergencia con manivela o cargada con energía solar puede convertirse en la línea que te conecte con el mundo exterior. A través de ella puedes enterarte de zonas seguras, alertas climáticas, movimientos sociales o instrucciones oficiales que de otra forma ignorarías. No se trata de entretenimiento, se trata de supervivencia. Además, contar con medios básicos de señalización puede marcar la diferencia en un rescate o en una situación crítica. Un silbato potente, un espejo que refleje el sol o incluso una linterna en modo SOS pueden salvarte en momentos de aislamiento total. En un entorno urbano, la comunicación también implica organización, poder coordinarte con vecinos o aliados cercanos mediante códigos simples, notas escritas o señales previamente acordadas, multiplica la seguridad de todos. Aislarte por completo te convierte en presa fácil, mientras que mantenerte informado y conectado te da ventaja. La información es poder, incluso más en el caos. Saber qué calles evitar, dónde conseguir recursos o en qué dirección moverte puede significar vivir o morir.
Preparar con antelación un sistema sencillo de comunicación, junto con las herramientas adecuadas, asegura que no dependas de la suerte o de la palabra de desconocidos. Porque en un mundo donde las certezas desaparecen, la información verificada se convierte en el recurso más valioso para tomar decisiones correctas. 9. Protección y comunidad. En un escenario de colapso, el peligro no viene solo de la naturaleza o de la falta de recursos, también viene de las personas. El hambre y la desesperación pueden convertir a cualquiera en una amenaza, y quienes no estén preparados buscarán arrebatar lo que otros tengan. Aquí es donde entra la protección. No significa acumular armas como en una película, ni vivir en paranoia constante, sino ser lo bastante difícil de atacar para que alguien lo piense 2 veces antes de intentarlo. La primera capa de defensa es la disuasión. Reforzar puertas, asegurar ventanas, instalar barreras simples o usar luces de movimiento solares que alerten de cualquier acercamiento. Luego está la protección personal, desde herramientas legales como sprays de defensa hasta un arma que domines con responsabilidad y entrenamiento, siempre respetando la legalidad de tu región. Pero la defensa no se limita a los objetos, también está en la actitud. Una persona que se muestra organizada, vigilante y tranquila, inspira respeto y reduce las posibilidades de ser vista como blanco fácil. Y más allá de lo individual, está el valor de la comunidad. Tener un vecino confiable, alguien con quien turnarse para vigilar o compartir información, vale más que cualquier arsenal. La cooperación multiplica la seguridad y reduce el desgaste de estar solo en alerta permanente. Al final, la verdadera protección no se trata de violencia, sino de preparación inteligente y de evitar ser el objetivo más débil. En un mundo sin reglas claras, quienes sobreviven no son los más agresivos, sino los que saben equilibrar defensa, precaución y alianzas estratégicas. Ser un blanco duro y no estar solo es la mejor manera de garantizar que tus recursos y tu vida se mantengan a salvo. 10. Mente fuerte y adaptable. Puedes tener agua almacenada, un fuego encendido, un cuchillo afilado y un refugio seguro, pero si tu mente se quiebra, todo lo demás pierde valor. El colapso no solo es físico, también es mental. El miedo, la ansiedad y el pánico son enemigos invisibles que destruyen más rápido que el hambre o la sed. Muchas personas fracasan, no porque les falten recursos, sino porque se paralizan, entran en shock o toman decisiones impulsivas que las ponen en peligro. Por eso, entrenar la mente es tan vital como preparar la mochila. La resiliencia se construye practicando la incomodidad, dormir al aire libre sin lujos, pasar frío, ayunar o vivir unos días sin tecnología. Estos pequeños ejercicios fortalecen tu tolerancia al malestar y te preparan para reaccionar con calma cuando llegue la verdadera crisis. También es fundamental la conciencia situacional, observar lo que ocurre a tu alrededor, detectar patrones, notar cambios sutiles en el ambiente y actuar antes de que sea tarde. Otro aspecto clave es la regulación emocional. No se trata de no sentir miedo, sino de aprender a controlarlo, respirar profundo, pensar antes de actuar y no dejar que la desesperación dirija tus movimientos. Y más allá de la técnica, necesitas un motivo. Luchar por tu familia, regresar a casa o simplemente negarte a rendirte es lo que te mantiene en pie cuando todo lo demás se derrumba. El porqué se convierte en combustible cuando la fuerza física se agota. Finalmente, aceptar la realidad es parte del proceso. No sirve de nada esperar que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo único que importa es adaptarse y moverse hacia adelante. La mente es el recurso que no se puede comprar ni guardar en un bolso, pero es el que determina si los demás funcionan o no. Porque en última instancia, sobrevivir empieza y termina en tu cabeza. Ya lo viste, 10 elementos, desde el refugio y el agua hasta la mente que no se rinde. No se trata de acumular sin sentido, sino de elegir lo que realmente marca la diferencia. Recuerda que en los comentarios tienes los enlaces a todo el equipo recomendado. El fuego que calienta, el cuchillo que soluciona, el botiquín que salva, la luz que guía, la defensa que disuade y la información que orienta. Pero por encima de todo, la fortaleza mental que mantiene cada decisión firme cuando el mundo se desmorona. Porque al final, no sobrevive quien más tiene, sino quien mejor se adapta.